Muy buenas tardes con todos los presentes. Me presento, soy el abogado Segundo Lucas, juez de esta unidad de garantías penales de la ciudad de Guayaquil, encontrándonos en este día, viernes 15 de septiembre. Se ha convocado para el desarrollo de la audiencia de principio de oportunidad dentro del proceso asignado con el número 09208-2023-01020. Por lo tanto, solicito que la actuaria del despacho certifique si en efecto nos encontramos en el día y hora estipulado para esta audiencia y a su vez que deje constancia de las partes procesales y de los sujetos que se encuentran presentes para el desarrollo de esta diligencia. Buenas tardes con todos, sí, señor juez. Debo mencionar que nos encontramos en el día y hora fijados para la celebración de la presente audiencia por el principio de oportunidad. Debo mencionar que se encuentran presentes en calidad de juez penal el abogado Segundo Lucas, quienes hablan Natalie Hualpa en calidad de secretaria de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil. Asimismo, tal como consta en la providencia de fecha 5 de julio del 2023, en la cual se sustancia el petitorio de Fiscalía para la aplicación del principio de oportunidad, se cuenta con la convocatoria de las partes para comparecer a la presente diligencia. Siendo que nos encontramos el día de hoy, siendo viernes 15 de septiembre, siendo las 14 horas 21 minutos, certifico que comparecen a la misma por parte de Fiscalía, la agente fiscal, abogada Verónica Medina, y por otra parte, en calidad de víctima, el ciudadano Juan Pérez, en compañía de su defensora Talía Gutiérrez. Finalmente, debo mencionar, señor juez, que los equipos de grabación se encuentran en pleno funcionamiento para contar con el registro de audio y video de la presente audiencia. Es todo cuanto puedo certificar, señor juez. Muchas gracias, señorita secretaria. Se declara legalmente instalada la presente audiencia donde se va a conocer la solicitud presentada por Fiscalía en lo que refiere al principio de oportunidad. Entonces, en ese sentido, se les recuerda a las partes procesales que las reglas de esta audiencia pues se rigen a las reglas que se encuentran estipuladas en la Constitución y el COIP, y en ese sentido se le da el uso de la palabra a la señorita fiscal para que proceda a presentar su fundamentación en su solicitud de principio de oportunidad. Tiene la palabra, doctora. Muchísimas gracias, señor juez. Para efectos de audio, mi nombre es la doctora Verónica Medina Niema, quien comparece como fiscal titular y quien ha presentado la solicitud ante su judicatura. También mis saludos cordiales para la señorita secretaria, los abogados de la contraparte y el público presente. Con esto doy inicio a mi petición, que la fundamento en los siguientes términos. Fiscalía tiene conocimiento a través de una denuncia del cometimiento de un presunto hecho delictivo en donde se narra que el señor Juan Pérez vende un departamento por $90,000, valor que se deposita en su cuenta de ahorros del Banco de Pichincha. El Banco de Pichincha a su vez solicita que se justifique considerar que es una transacción inusual. El señor Juan Pérez acude al banco y justifica con el contrato de compra-venta este depósito. Resulta, señor juez, que el oficial de cumplimiento del Banco de Pichincha de manera errónea emite un informe en el que se pone en conocimiento al órgano de control tanto del banco como de la UAFE de este giro inicial, y considera que se debe investigar por un presunto hecho delictivo. La UAFE a su vez hace sus averiguaciones, hace sus investigaciones y cree y considera que en efecto estamos frente a un posible hecho de lavado de activos, por lo que opera el aparataje estatal y presenta y da a conocer a la Fiscalía para que Fiscalía inicie una investigación. Dentro de la investigación procura recabar Fiscalía elementos de convicción, presenta ante la Judicatura en donde se formula cargos, y en el transcurso del proceso penal, ya en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el juzgador, al considerar que no se encuentra debidamente fundamentada con varios elementos sobre el tipo penal de lavado de activos, decide emitir un sobreseimiento. Es en base a este sobreseimiento que le da la pauta a la persona que fue investigada al considerarse víctima y presentar ante la Fiscalía a su vez una denuncia por una imputación falsa dentro de un delito de lavado de activos.
Son los hechos que presento a usted, señor juez, y que fundamenta también el criterio que a esta fiscalía ha llegado, y al ser el titular de la acción penal pública a través del mandato constitucional conferido específicamente en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde establece que la fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte de la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Es en base a esta norma que también hay que hacer una distinción entre lo que es el principio de mínima intervención penal, ya que esto implica la utilización de otras formas para solucionar los problemas derivados del delito. En cambio, el principio de oportunidad lo que busca es no por perseguirlo por ser insuficiente dentro de la categoría del delito. En el caso que nos ocupa, haciendo un análisis prolijo de estos hechos que relato y basado en los vectores, tanto de descongestación de los despachos judiciales como fiscales, quienes debemos aunar los esfuerzos para investigar las conductas que en verdad sean penalmente relevantes y enfrentar todos estos esfuerzos para combatir, en este caso, el delito. Pero del caso que nos a criterio de esta fiscalía, considero que no estamos frente a una conducta penalmente relevante y que bien se podría aplicar el principio de oportunidad. Para dar mayor sustento a mi petitorio, debo enfatizar que el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal dice textualmente que el fiscal podrá abstenerse de iniciar una investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando se verifique también ciertos requisitos que procedo a especificar taxativamente. Según el artículo 412 del Código Orgánico Integral Penal, que norma que rige el principio de oportunidad en su numeral 1, dice que no se debe tratar de una infracción sancionada con pena privativa de libertad y hasta 5 años. En el presente caso, la denuncia versa sobre un presunto delito de incriminación falsa en el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 318 del Código Orgánico Integral Penal, cuya amenaza de pena no supera los 5 años, cumplida de esta manera el primer requisito. También dice como requisito de que no se trate de infracciones culposas en las que exista una lesión que involucre incluso la vida. No nos encontramos frente a esta circunstancia, por lo que también sería factible el principio de oportunidad. También habla de que no sean aquellas infracciones que la ley excluye para la aplicación del principio de oportunidad. No nos encontramos frente a ninguna prohibición, por supuesto que he referido que el tipo penal, el bien jurídico protegido, no se trata de delitos de administración pública. Esperemos un momento, parece que a la fiscal se le fue un rato la conexión. Podemos pausar la grabación. Desde Zoom se permite pausarla. Habiéndose restituido el audio y el video y habiendo pues ha hecho un pequeño corte por motivos de problemas telemáticos que tuvo la Fiscalía, doctora de la Fiscalía puede continuar con su intervención, tomando en cuenta pues que se encontraba fundamentando el cumplimiento del artículo 412 del COIP con respecto a la solicitud de principio de oportunidad. Doctora, la escuchamos. Muchísimas gracias, señor juez. Ofrezco las debidas disculpas porque en efecto tuve un problema de desconexión.
Para continuar con mi fundamentación, quiero especificar que he enunciado taxativamente cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 412 del Código Orgánico Integral Penal, pero además, para dar estricto cumplimiento a todos los requisitos, existe uno que está incluido y previsto en la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. Es el que paso a señalar y es el que indica que la persona sospechosa ha sido sancionado previamente por el cometimiento de otro delito que afecte el mismo bien jurídico protegido. Ese es un requisito que, como lo manifiesto, se agregó al Código Orgánico Integral Penal en la última ley reformatoria, por lo que solicito a través de su autoridad, señor juez, para que usted solicite a su vez a la señora secretaria para que del expediente electrónico del Consejo de la Judicatura verifique si es que el procesado haya sido sentenciado por el cometimiento de un delito que tenga el mismo bien jurídico protegido, que es el que inicialmente se ha denunciado. Perfecto. En este sentido, le pido a la señorita actuaria del despacho que se sirva certificar mediante con miras a los expedientes electrónicos y a la página del Consejo de la Judicatura para saber si tiene o no tiene el procesado, en este caso, otro tipo de expediente donde se haya lesionado el mismo bien jurídico que estamos evacuando en esta audiencia. Por favor, señorita secretaria, dígnese dar cumplimiento a aquello y mencionar si se cumple o no se cumple. Señor juez, debo manifestar que una vez ingresado el sistema Expel, expedientes electrónicos del Consejo de la Judicatura, asimismo como la consulta de procesos judiciales electrónicos, se ha generado la búsqueda de los procesos del ciudadano Juan Pérez, luego de lo cual se verifica que no se encuentran registros del ciudadano Juan Pérez en otro proceso judicial. Muchas gracias, señorita actuaria. En ese sentido, se le devuelve el uso de la palabra a la Fiscalía para que pueda hacer el cierre de su intervención. Muchísimas gracias por la palabra, señor juez. También agradeciendo a la actora de la Judicatura que en efecto ha establecido que la persona sospechosa que se incluye en la denuncia, hecha la verificación del expediente electrónico, no registra ningún proceso o sentencia en donde se le haya sancionado por el mismo bien jurídico protegido que es el denunciado. Con los antecedentes expuestos como titular de la acción penal, al cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 412 del Código Orgánico Integral Penal, que es el que he dado lectura y el dado cita, solicito a su autoridad, señor juez, se aplique el principio de oportunidad por cuanto de la denuncia presentada no hay elementos que permitan proseguir con la investigación, esto al amparo de lo que determina el artículo 413 del mismo cuerpo normativo que invoco, por lo que también solicito a su vez se aplique este principio de oportunidad y se declare la extinción de la acción penal pública y su consecuente archivo de la misma. Muchísimas gracias por la palabra y para que en base a mi fundamentación así se resuelva. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señorita fiscal. En el uso del principio y en estricto uso del principio de contradicción, se le corre traslado a la abogada de la víctima para que en este caso pueda hacer uso del derecho a la defensa con base o con miras a la solicitud que ha planteado minutos previos la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie sobre algún tema de carácter procesal o de fondo y en ese sentido pues pueda ejercer la contradicción conforme se ha mencionado. La escuchamos, abogada. Buenas tardes con todos, señor juez y las personas que intervienen. Me identifico como abogada defensora dentro del presente procedimiento y me permito ejercer mi intervención de acuerdo a la matrícula de Foro de Abogados 1234 del Consejo de la Judicatura en calidad de abogada defensora de la víctima Juan Pérez. Señor juez de la Fiscalía General del Estado, hemos presentado la denuncia por incriminación falsa de activos en contra del Banco de Pichincha y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, de conformidad con lo establecido en el artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, la persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía
al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal o Ciencias Forenses, o ante el organismo competente en materia de tránsito. En virtud de que se ha llegado a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de acción por delito de incriminación falsa por lavado de activos, delito tipificado en el artículo 318 del Código Orgánico Integral Penal, con los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada, los cuales expongo. Oficio sin número en el cual el Banco del Pichincha solicita se justifique el origen de esos fondos de mi representado. El 20 de enero del 2023, mi representado aporta al Banco del Pichincha el contrato público de transferencia de dominio del inmueble de $90,000 para justificar la transacción económica. 3. Informe en el cual el oficial del cumplimiento del Banco Pichincha de manera errónea pone en conocimiento del órgano de control del Banco del Pichincha y de la UAFE por el presunto lavado de activos de mi representado. De manera posterior, sin ninguna investigación o análisis financiero, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE solicita se inicie una investigación sobre el origen de fondos, omitiendo el contrato de compraventa de un bien inmueble valorado en $90,000, el cual fue aportado al Banco del Pichincha en el momento oportuno cuando lo requirió. Cabe indicar que la atribución y obligaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico no solo remitir reportes a la Fiscalía General del Estado sobre operaciones o transacciones económicas inusuales, sino de manera obligatoria debe hacer aclaraciones o ampliaciones e iniciar de oficio análisis financieros en aquellos casos que presuma la existencia de operaciones o transacciones, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento de Delitos. Es así, señor juez, que la UAFE no ha recabado información necesaria ni ha realizado ningún tipo de análisis financiero de las cuentas bancarias de mi representado para determinar la existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales. Al contrario, reportó de manera errónea a la Fiscalía General del Estado que mi representado ha realizado transacciones económicas inusuales por el reporte del Banco del Pichincha, omitiendo la existencia del contrato de compraventa. Por lo expuesto, señor juez, me opongo al principio de oportunidad en virtud de que existen elementos de convicción suficientes del delito de incriminación falsa de activos. Además, la Fiscalía no ha investigado objetivamente el caso conforme a sus atribuciones, establecidas en el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal. Esa es mi intervención, señor juez. Muchas gracias, señorita abogada. En ese sentido, y tomando en consideración que hemos escuchado dentro de la presente audiencia, tanto a la Fiscalía como parte que ejercita la acción pública penal, y a su vez hemos escuchado a la abogada de la víctima, en este caso de la persona que presuntamente ha sido falsamente incriminada por un delito de lavado de activos. Es procedente que este juzgador proceda a realizar su resolución oral, donde se evacúen y se logre resaltar la decisión que se va a tomar con respecto a la solicitud de fiscalía referente al principio de oportunidad que ha presentado y ha fundamentado durante el decurso de esta audiencia. Como primer punto, deseo dejar en manifiesto que el ejercicio público de la acción penal, de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo con la ley, se encuentra fijado exclusivamente para el órgano rector, que en este caso es la Fiscalía General del Estado. En ese sentido, se tiene el artículo 408, 409 y 410. A su vez, quiero dejar sentado que de acuerdo a la solicitud de principio de oportunidad, la ley nos manda a que los jueces de garantías penales evidenciemos que se han cumplido con los requisitos que manda el 412 del Código Orgánico Integral Penal. Y bajo esa consideración, en efecto, he podido corroborar de los alegatos y de las fundamentaciones presentadas en esta audiencia que la infracción por la cual se estaba sustanciando esta causa judicial precisamente es una infracción penal cuya pena privativa es de hasta máximo 5 años, como lo refiere el artículo 418 del COIP. Es decir, si es un delito que se encuentra permitido por la ley para poder ser sustanciado bajo esta medida del principio de oportunidad. No supera los 5 años, toda vez que la pena es de 1 a 3. Asimismo, he logrado evidenciar
de los recaudos procesales, que tampoco existe algún tipo de prohibición legal para poder tramitar este tipo de delito mediante el principio de oportunidad, porque no se encuentra inmiscuido en algunas de las causales o en uno de las excepciones que tiene la ley. La excepción a la regla se encuentran estipuladas en el artículo 412, numeral 2, y este delito del 318, esto es la incriminación falsa por un delito de lavado de activos, no se encuentra de los delitos que se encuentran excepcionados para aplicarle el principio de oportunidad. Asimismo, de la lectura que ha dado la actuaria del despacho, se evidencia que la persona, en este caso, la presunta culpable, la presunta infractora del delito del artículo 318, ha logrado constatar que no existe otra causa penal donde haya sido sentenciado esta persona, en este caso Juan Pérez, con respecto a un delito que haya transgredido el mismo bien jurídico. Entonces, de acuerdo a los presupuestos que tiene nuestra normativa adjetiva penal, esto es los cumplimientos de los requisitos del artículo 412, y tomando en cuenta que la Fiscalía, así como puede dar por terminado el mismo ejercicio mediante la solicitud del principio de oportunidad, acojo la solicitud de Fiscalía de que se aplique para este proceso penal el principio de oportunidad, porque el delito sí cumple con los requisitos preceptuados en los numerales del artículo 412 del COIP, y a su vez acojo la solicitud y por eso se declara la extinción del ejercicio público de la acción penal con base en lo preceptuado en nuestra Constitución y en nuestra ley, dejando la salvedad y dejándole también sentado mediante esta resolución oral a la abogada de la parte, en este caso, quien denunció y quien en este caso se presenta como víctima, que esta judicatura, al declarar extinta el ejercicio de la acción penal, no le perjudica para que pueda presentar en otra vía carácter civil el reconocimiento y la reparación integral que por perjuicios derivados del acto le puedan ser merecedoras, ¿no? Que lo pueda tramitar mediante esa vía, queda la salvedad y a la discrecionalidad de la abogada de la parte de la víctima. Por todo lo expuesto, se quedan notificados legalmente en este día y hora de la presente resolución, donde se ha declarado extinguida la acción pública penal que se había iniciado en contra del señor Juan Pérez. Muchísimas gracias por haber comparecido a la audiencia. Que pasen una bonita tarde. Gracias, señor juez.